Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el profe Félix. Hoy desde Manizales nuevamente, con un amigo del maestro Jairo Deuse, el maestro Carlos Arboleda González. Maestro Carlos Arboleda González, muy buenos días, bienvenido al canal Pensar y Creer. Feliz, me encanta estar en este programa, me encanta conocerlos, los felicito por la labor que están haciendo de difundir el pensamiento y la cultura colombiana, que es lo que ustedes me han contado que hacen. Sí señor, a eso nos dedicamos, básicamente la idea es enamorar a los muchachos de la filosofía a través del arte, de la cultura, de entrevistas con filósofos, con escritores, que es el caso de hoy, o con un artista integral, porque los que hemos encontrado en Manizales y en general en el eje cafetero son personas que, digamos, son polifacéticas, como usted. Maestro, empecemos. Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria profesional. Bueno, yo soy economista de profesión, nací en un pequeño pueblo de Caldas que se llama Risaralda, pero toda la vida viví en Manizales. Durante 22 años fui funcionario público, fui siempre, por fortuna, secretario de la Gobernación de Caldas, entre ellos 14 años secretario de Cultura. He sido escritor, me ha gustado mucho la lectura y tengo la facilidad de la escritura. Entonces eso me llevó a que en mi vida haya publicado 15 libros y me llevó a que haya sido nombrado en la Academia de la Lengua de Colombia. Y hace 4 años que me jubilé, creé una empresa para seguir activo que se llama Escuela La Felicidad, con la que imparto talleres, básicamente a nivel de empresas, sobre cómo llevar al hombre a que sea feliz. Pero mi hobby también es la música. He publicado 5 libros sobre música latinoamericana, 2 sobre el bolero, uno sobre el tango, uno sobre la ranchera y uno sobre el pasodoble. Pero básicamente mi campo de acciones sigue siendo la cultura. Vamos a adentrarnos dentro de una de las obras, Oradores del Gran Caldas, que fue escrita en compañía, en colaboración con Horacio Gómez Aristizábal. Hablamos de esta obra. Sí, ese libro tiene ya como 17 años. Horacio es un historiador, un abogado penalista muy importante de Armenia, pero vive en Bogotá. Y un día en unos tragos empezamos a hablar de la capacidad que tenían los antiguos políticos básicamente y los antiguos dirigentes del viejo Caldas, de la palabra, del don de poder expresarse con adjetivos, con fuerza, con pensamiento, con viveza, con gracia. Y empezamos a recopilar los oradores más importantes que habían tenido los 3 departamentos. Caldas tuvo una gran preponderancia a nivel nacional, porque antiguamente los políticos eran básicamente humanistas, eran gente muy buenos lectores, formados muchos de ellos en las universidades europeas, habían asimilado mucho más la cultura europea que la cultura colombiana, y se creó aquí en Colombia se creó en el viejo Caldas, en el Parlamento, lo que empezaron a denominar los grecolatinos, que después alguien, para burlarse de ellos, lo llamó los grecoquimbayas, es decir, expertos en la cultura de Grecia, pero también expertos en la cultura predominante de esta región, que son los quimbayas. Eran oradores muy importantes, todos ellos eran conservadores. ¿Por qué conservadores? Porque como aquí ha existido siempre en Manizales un diario de mucha influencia en el occidente colombiano, que es La Patria, de tendencia conservadora, La Patria desde el 30, 40, 50, 60, impulsaba básicamente los escritores y oradores conservadores. Este libro reúne 44 oradores del viejo Caldas, repito, liberales y conservadores también, básicamente conservadores. Allí están, por ejemplo, no solamente hacemos una reseña de cada orador, sino que también publicamos un capítulo o una parte de un discurso, unas 2 o 3 hojas. Es un libro que cuando lo sacamos tuvo relativamente éxito, pero cuando Fernando Londoño Hoyos, que fue ministro del Interior de Álvaro Uribe Vélez, llegó a este ministerio, Fernando tenía una gran capacidad de oratoria, se expresaba muy bien, no solamente en la radio cuando lo entrevistaban, sino que cuando le tocaba hablar en público hacía gala de esas grandes dotes. Fernando Londoño Hoyos fue un hijo de tal vez el más grande escritor que ha tenido el viejo Caldas y Colombia, que se llamó Fernando Londoño y Londoño. Ese nombre durante mucho tiempo, por ejemplo, lo tuvo el estadio de Manizales, que se llamó durante mucho tiempo Fernando Londoño y Londoño. Pero por este libro desfilan Silvio Villegas, Aquilino Villegas, Otto Morales Benítez, que fue un gran
colombiano, un gran riosuceño, Luis Guillermo Giraldo Hurtado, Jorge Mario Irman, César Gómez, César Montoya Ocampo, Javier Ocampo López. Bueno, se me olvidan tantos nombres que hay allí reseñados, y es un homenaje que se les hizo a ellos. Cuando Fernando llegó al ministerio, este libro empezaron a pedirlo, ya estaba agotado, y sacamos otra segunda edición que también se vendió íntegramente, básicamente en Bogotá. Voy a leerle aquí la presentación, que me gustó mucho, además porque toca con lo que me fascina a mí, que es el manejo del lenguaje. Dice: pero hubo un tiempo en el que la palabra era la reina y la justicia, porque ordenaba la vida de los pueblos, de los estados, y también se caracterizaba por ser el de las grandes creaciones poéticas. Ella vino a menos porque las comunidades adquirieron compromisos de momento y el buen decir se convirtió en la capacidad creciente de engañar. Los códigos suplantaron el verbo y el poder coercitivo de las leyes se impuso sobre la voluntad, la lealtad y el honor. Así comienza el reino de la palabra escrita, de la erudición, de la enciclopedia, del naciente racionalismo, del positivismo, del culto desmesurado por la razón y por la personalidad. Bueno, recordemos que la cultura de la humanidad durante muchos siglos, durante milenios, fue una cultura oral. Si vamos al libro mayor de nuestra cultura católica, vemos que es la Biblia, y la Biblia fue tradición oral. Pero si vamos, por ejemplo, a Alemania, los cuentos de literatura infantil fueron también tradición oral, hasta que Grimm los recopiló, los pulió y les dio forma literaria. El hombre tenía antiguamente una gran capacidad de memoria, desarrollaba la memoria, transmitía de generación en generación las costumbres, los libros, la cultura, los dichos. Y entonces nos fuimos dando el tránsito de la cultura oral hacia el siglo XVI, cuando se inventa la imprenta por Gutenberg en Alemania, y entonces el hombre ya dejó de habilitar, de recurrir a la memoria, y fuimos perdiendo el don de la palabra, y fue surgiendo el don de la escritura. Con el don de la escritura hubo cosas muy importantes, porque el mundo a través de los libros se pudo desanalfabetizar. Los libros clásicos de la filosofía griega y romana y de la cultura toda del árabe fue traducida a libros y fue propagada a libros, por los libros a toda la humanidad. Y ya empezó a surgir la filosofía y empezaron a surgir las leyes y empezó, yo creo que una decadencia de la palabra, más no del pensamiento. El pensamiento sigue siendo vigente, el pensamiento sigue siendo racional. Antiguamente la palabra, cuando yo hablo de estos oradores de Gran Caldas, era más emoción que razón, era más erudición que otra cosa, pero cuando uno oye a un orador de estos, cuando usted escucha, por ejemplo, a Jorge Lances Gaitán, usted se maravilla cuando él se subía a una plaza pública, por ejemplo en Bogotá, y llenaba plazas con el solo verbo. Y recordemos que el Evangelio empieza y al comienzo era el verbo. O sea que la cualidad más importante que tenemos nosotros, que nos distingue de los animales, es la capacidad de hablar. De vez en cuando el verbo siguió propiciando o acallando revoluciones. Los grandes tribunos huyeron de la plaza o fueron ajusticiados por el pueblo en el reino de la duda y de la falta de destino histórico. La palabra volvió a refugiarse en la vida social y en pequeños conciliábulos de conspiradores y de revolucionarios. Y ya no se podía distinguir entre la fuerza y la inteligencia, el pensamiento de Isócrates, según el cual lo que distingue al hombre del animal y al griego del bárbaro es la superioridad de la inteligencia y de la palabra. Fue echado al olvido porque la voz de las armas, las arengas, es más fuerte que la sensibilidad y que la razón. Sí, la palabra ha sido fundamental para el ser humano, y para uno poder expresarse tiene que tener que decir. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de lectura. Los políticos, los dirigentes, la gente del común leemos muy poquitico. Colombia, por ejemplo, para una estadística de lectura, hace 15 años leía 0.7 libros al año. Hoy estamos leyendo, según el último dato del Ministerio de Cultura, estamos leyendo 2.8 libros al año per cápita. Si vamos a Europa, a España, a Francia, a Italia, se leen 15 libros al año. Por lo tanto, cuando uno es un buen lector, cuando uno tiene una cultura grande, pues se le facilita más o escribir bien o hablar bien. Otto Morales Benítez me daba un consejo, me decía: Carlos, hay que leer mucha poesía y hay que leer mucha novela, porque la poesía tiene la síntesis del pensamiento y la novela le despierta a uno la imaginación.
O sea que es un consejo que le daría a todos quienes estén viendo este excelente programa de Pensar y Creer. Y esa manifestación gloriosa del verbo que nos vino de los clásicos antiguos, como el arte de la oratoria, fue enterrada en las mazmorras. Los hombres de genio fueron perseguidos y se lanzó el anatema sobre la inteligencia. El arte de disuadir se transformó en el de opinar y la mentira repetida en verdad. La misión de la palabra fue adulterada. La palabra tiene una esencia sagrada. Cuando uno pronuncia una palabra puede crear mundos. Es como el artista que crea un mundo cuando coge un pincel y en un lienzo en blanco crea mundos. Lo mismo uno con la palabra. Cuando uno se sienta en el computador, coge una página en blanco y empieza con la palabra ya escrita a crear mundos. Por lo tanto, hoy en día la palabra no tiene esa categoría de lo sagrado. Hoy en día con la palabra se insulta, se vilipendia, se hacen malas noticias equivocadas. Recurrimos inclusive a la deformación de las palabras. Hoy en día a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y todas las cosas, ya los jóvenes no están escribiendo las palabras, ya no escriben qué, sino que escriben la Q. Ya no escriben las palabras completas, sino que las van deformando por ganar tiempo en la redacción del texto. Yo creo que la humanidad tiene que volver a rendirle culto básicamente al poder de la palabra. Y eso también lo podría ver uno en el hecho de empeñar la palabra y cumplirla. Nuestros abuelos no hacían escrituras públicas inmediatamente cuando vendían una tierra. Vendían grandes extensiones, grandes fincas de mucho valor y empeñaban la palabra. Se decía así, empeño la palabra. Hoy en día usted no entrega una casa o un apartamento si no ha firmado previamente el documento legal. Por lo tanto, hay una duda sobre la palabra en el mundo contemporáneo. Y a veces sobre el mismo texto. Vamos con la última. Decía Demetrio de Falerio que tan necesaria es la oratoria en la paz como el hierro en el combate. Concepto que había ya anunciado Aristóteles al decir: si nos parece vergonzoso que no pueda el hombre defenderse con su cuerpo en la pelea, extraño en verdad sería que no se pudiera defender con la palabra, cosa mucho más propia del ser humano que utilizar la energía corporal. Sí, en las grandes guerras, los grandes guerreros alentaban a sus ejércitos. Y además había mucho valor de estos grandes guerreros. Todos iban al frente del campo de batalla, arengando a sus tropas. Y muchas veces era mayor el impacto de estas arengas que la misma fuerza del ejército. Por lo tanto, tenemos que, repito, volver a darle el poder sagrado que ha tenido siempre la palabra. Recientemente hacíamos una entrevista en Finlandia, en el archivo municipal. Y pues si bien es, digamos, su obra, especialmente Oradores del Gran Caldas, resalta, digamos, ese valor y esa fuerza, esa emoción que transmite la palabra, como otro texto lo decía aquí, que la oratoria sirve para aplacar los ánimos o para corregir digamos, el pensamiento de un pueblo o direccionar sus emociones en determinado momento. También mirábamos que a pesar de lo que se puede perder con la escritura de la palabra, la escritura también tiene, digamos, un valor fundamental, ¿sí? Ayer mirábamos casualmente, sin entrar a criticar a la audiencia juvenil, que nos decía la señora de Finlandia que día por día hay menos posibilidad de archivar una carta, menos posibilidad de tener memoria histórica escrita, porque todo se va en las redes sociales, cosa que es buena, nosotros las utilizamos para educar, pero estamos perdiendo la posibilidad de hacer archivo. Digamos, no es propiamente lo que estamos tratando aquí, pero ¿qué opinión le merece esto? Hay una anécdota. Silvio Villegas fue un orador muy importante, político, fue director de La Patria, director del diario El Siglo, de La República en Bogotá. Y era muy enamoradito. Y se consiguió una novia, un amor prohibido, un amor adúltero, llamémoslo así. Y él, como no se podía ver con ella con facilidad, le mandaba unas cartas. Le llegó a mandar miles de cartas en el cual le expresaba su amor y en el cual, recurriendo a textos clásicos de la literatura europea, él fue grecolatino, consignaba y expresaba ese amor que sentía por su amada. Pues cuando murió Silvio Villegas, una hija de él empezó a organizar los archivos y antiguamente cuando uno escribía una carta le ponía un papel que se llamaba papel carbón. Usted sentaba en la máquina, tenía
sacaba la original y le sacaba una copia, no había fotocopiadoras. Pues esta hija de Silvio Villegas encontró un mamotreto con la copia de las cartas que le había mandado a su amada, se lo llevó al doctor Otto Morales Benítez, Otto la leyó y quedó deslumbrado con la belleza de las cartas y de los textos, y me llamó a mí, yo era secretario de Cultura, y publicamos este bello libro con el nombre del Hada Melusina, que era una expresión que empleaba Silvio para referirse a su amada, el Hada Melusina, y fue un texto maravilloso de mucho éxito. Yo creo que la palabra tiene también dos caras, la cara buena y la cara mala. Usted con la palabra puede orientar hacia una buena causa, o si usted produce un discurso incendiario, puede también caldear los ánimos de esa gente, crear una turba de violentos y destruir también. Por lo tanto, el don de la palabra es muy poderoso. Okay. Hablemos durante el próximo minuto de su ingreso a la Academia Nacional de la Lengua. ¿Sí es así? Sí, Academia de la Lengua Colombiana. Academia de la Lengua Colombiana. Cuéntenos, digamos, cómo ha sido esa experiencia, cómo la ha vivido, qué significa. Bueno, la Academia Colombiana de la Lengua fue la segunda creada en el mundo o en América después de la Academia de España. Se creó en 1870, cuando empezaron, los políticos eran, repito, literatos y humanistas. No había político, presidente de Colombia que no fuera experto en leer, sobre todo en escribir y en las normas gramaticales. La academia tiene dos categorías, tiene unos miembros que son de número, que son los principales y que tiene uno que vivir en Bogotá, y tiene los miembros correspondientes. El alfabeto tiene 27 letras, o sea, hay 27 números academios de número y 27 miembros suplentes, que los repito, se llaman academios correspondientes. Yo fui nombrado ya hace creo que 3 años. Es un honor muy grande pertenecer a uno cuando uno ha recorrido este mundo de los libros y de la literatura y de la palabra. Es un honor muy grande que a uno una academia de estas, donde hay 50 millones de colombianos y solamente 54 hacemos parte de ella, es un gran honor y un gran reconocimiento que se le tributa a una obra que uno ha venido construyendo a lo largo de esos años. Es un reconocimiento que me hizo la academia a mí, seguramente por la parte cultural, que tuve un protagonismo muy grande. Publiqué más de 100 libros cuando fui secretario de Cultura en la Secretaría de Cultura de Caldas, y varios amigos de la Academia de la Lengua consideraban que yo debía estar en esta academia, y entre ellos el que empezó a hablar de mi nombre fue el doctor Otto Morales Benítez. Ya cuando me nombraron, Otto Morales no existía, ya se había muerto. Por eso mi discurso de posesión en la academia es un homenaje que le hago al doctor Otto Morales Benítez como gran defensor de la palabra, como gran humanista y como gran caldense. Okay. Y para terminar, ¿qué relación encuentra entre su obra, su vida y la filosofía? Bueno, la filosofía de mi vida ha sido la cultura. Mi filosofía de vida ha sido la felicidad. Mi filosofía de la vida ha sido dejar huella. Mi filosofía de la vida ha sido ser inquieto por todos los campos de la cultura. Me gusta la música, escribo sobre música. Me gusta la lectura, soy un gran lector. Me gusta la pintura, llevo 4 años pintando. A uno la filosofía le permite ser un ser humano integral. Y cuando uno es un ser humano integral, uno disfruta de todas esas bellezas, de todos esos regalos, de todos esos tesoros que Dios le ha dado a uno o que la vida le ha dado a uno. Por lo tanto, yo decía ahora, extra micrófonos, que ojalá, yo estudié 5 semestres de filosofía y letras en la Universidad de Caldas, ojalá cada uno de los colombianos y cada uno de los millones de habitantes que tiene el planeta pudiésemos estudiar filosofía. Seríamos un mundo más agradable y más feliz. Maestro Carlos Arboleda, le agradezco mucho su tiempo para con el canal, con la audiencia, y pues compartirnos todo su recorrido, pues de manera breve, pero su recorrido por la vida cultural de Manizales, de Caldas y de Colombia. Ojalá que cuando uno habla de estas cosas haya por allá una tierra fácil de cultivo, con tierra abonada. Ojalá que esto les sirva a los que vean este programa para que se inquieten, sobre todo a la gente joven, para que se inquieten por los temas de la filosofía, por los temas de la cultura, por los libros, por la poesía, por la novela, por la pintura, por tantas expresiones que tiene la vida.
Recordemos que todo artista, decía Hölderlin, es un pequeño dios. Cada artista en su arte crea un mundo que no existía antes.